Nuevamente, familia del Ministerio RAD, bienvenidos. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo capítulo 30. Ya como ustedes han hecho la tarea, juiciosos, vamos a estar meditando en la escritura y vamos a pasar ciertos capítulos brevemente para ir avanzando. Así concluir el libro de Éxodo e iniciar con nuestro próximo libro. ¿Qué cuál es? El libro de los Levíticos, el libro de los sacrificios, para ir aprendiendo un poco más de lo que el Antiguo Testamento nos viene enseñando. Familia del Ministerio RAD, me alegra muchísimo saludarlos en este domingo, en este día de reposo, en lo que se conoce en la Biblia como Shabbat, que Shabbat es reposo, no tanto sábado, sino reposo, y que podamos tener reposo en la presencia del Señor. Vamos entonces a nuestro texto, en el cual nosotros quedamos, versículo 11 al versículo 15. 30:11. Dice la palabra del Señor: habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Verso 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Vamos entonces a nuestro estudio en esta mañana. Sintonicémonos, cuadrémonos en esto. Recuerden que estamos viendo el mobiliario del templo, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en la cámara interna, la más interna, ¿qué es? El lugar santísimo. Y en el lugar santísimo hay algo que se llama el arca. Luego salimos y está el altar del incienso. ¿Qué más hay? Los 7 brazos. Los candeleros. La menorá, el candelero, la de los panes. Y luego que salgamos, vamos a encontrar una fuente donde los sacerdotes se van a lavar, y luego saliendo un poquito más vamos a ver el altar del holocausto. Amén. La pregunta es, todos los muebles fueron hechos de madera de acacia. ¿De dónde salió esa madera? Es algo para que meditemos. Oiga, sí, estamos en el desierto frente al Sinaí, ya llevamos un tiempo aquí en el Sinaí. ¿De dónde salió la madera? Cuenta la historia hebrea que cuando Jacob se enteró de que su hijo José estaba en Egipto, al pasar por la tierra él llevaba unas semillas, y esas semillas de los árboles él las plantó. Recuerden que ellos van a durar 400 años allá en Egipto. De lógica que los árboles crecieron. Eso es una de las partes de la teoría, y otras que el Señor hizo crecer esos árboles en medio del desierto. La otra fue que también trajeron madera de Egipto. Y quiero hablarles de algo. Un día un rabino estaba viajando por una ruta cuando vio a un hombre plantando un algarrobo. Recuerden que el algarrobo es una planta grande. Lo repito, un día un rabino iba viajando por una ruta cuando vio a un hombre plantando un algarrobo. Él le preguntó al hombre: ¿cuánto tiempo va a tardar el árbol en dar frutos? El hombre le respondió: 70 años. El rabino le preguntó entonces al hombre: ¿acaso piensas que vivirás otros 70 años para comer del fruto de este árbol? El hombre respondió: probablemente no. Pero cuando nací en este mundo, encontré muchos algarrobos que habían plantado mi padre y mi abuelo. Así como ellos plantaron árboles para mí, yo estoy plantando árboles para mis hijos
y mis nietos, para que ellos puedan gozar de los frutos de estos árboles. Esa es la misma actitud que tenemos que tener todos hasta el día de hoy. Era lo que el Señor quería que trascendiera a través de las generaciones. Es importante que nosotros comencemos a sembrar esa semilla de la palabra en el corazón de nuestros hijos, de nuestros familiares, que con el tiempo dará su fruto. Por eso era que el Señor escogía las mejores maderas y las maderas las recubría con oro, otro lo recubrió con bronce, pero la madera indica que una vez hubo una semilla para plantar ese árbol. Así es que no podemos perder de vista que esto que el Señor está haciendo, mostrándole a Israel, sobre todos esos utensilios que van a ver en el tabernáculo, representaban algo. Uno, al Señor Jesús como madera de acacia, como hombre fuerte, resistente. Dos, recubierto en su divinidad, pero también recubierto por un bronce de juicio, que Él es la luz del mundo. Todo el tabernáculo, si usted quiere una foto del Señor Jesús, es el tabernáculo. ¿Quiere conocerlo? Es así. Estamos leyendo ahorita en el capítulo 30, del verso 11 al 12, un dinero que se llama el dinero del rescate. ¿Y qué es lo que está tratando acá? Moisés está escribiéndonos de un censo. Cada vez que se hacía un censo, se ponía en riesgo a Israel de una plaga. Debido a que el censo, o contar las personas, significa que las personas que hacen el censo, si es el rey el que manda hacer el censo, el pueblo es propiedad de él. Ojo con esto. Cada vez que un rey en Israel o cualquier hombre mandaba hacer un censo, implicaba que iba a haber una plaga, porque ningún hombre puede mandar contar el pueblo del Señor. Y esto hablaba en contra de los derechos de propiedad de Dios, porque el pueblo es de Dios. Pero cuando se fuera a realizar un censo debían dar una plata. Si se realizaba un conteo sin recibir dinero de rescate, entonces el censo comunicaba la idea de que un rey o un líder humano poseía Israel, diciendo que le pertenecía, cuando el pueblo le pertenece únicamente a Dios. Ese fue el problema que tuvo David cuando David quiso censar el pueblo. ¿Cuál fue el problema? Cuando David manda a censar el pueblo, está diciendo: este pueblo es mío. Y por eso es que se mete en problemas con Dios. Y Dios le dice: aquí tenemos una situación muy difícil. Del verso 13 al 16, habla de cómo recoger el dinero. La mayoría, mejor, para nosotros en nuestras comunidades, a la edad de 18 años se tiene la mayoría de edad, pero en Israel era a la edad de 20 años. Este dinero de rescate hablaba con claridad: todos le deben a Dios, todos están obligados a Él. Esto que habla ahí de una ofrenda no es una ofrenda voluntaria, es un impuesto. Todos deben pagar la misma cantidad. Mire lo que dice el texto. Dice el 15, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá en medio ciclo. Si es rico paga, medio ciclo. Si es pobre paga, medio ciclo. Y esta es una imagen del costo de nuestra propia redención. El rico no dará más, ni el pobre dará menos. Todas las almas son de igual valor delante de Dios. Dios no mira al hombre por su estatus económico, ni su estatus social, ni su alcurnia, ni nació en cuna de oro o nació en un pesebre. Dios a todos nos mira por igual. Se necesita una gran cantidad para construir el tabernáculo. ¿Y de dónde va a salir? De este censo que se va a hacer. Y todos los hombres mayores van a pagar. Y de ahí se va a recoger el dinero, y ahí es como van a recoger ¿cómo se dice? La economía para lo que se necesita. Del versículo 17 al 21 nos habla de la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua. Lo repito. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran,
Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y todas sus descendencias por todas las generaciones. O sea que cuando iban a entrar, les era necesario lavarse en las manos y lavarse en los pies. Las manos son símbolo de las obras, de lo que hacemos, y los pies símbolo de nuestro diario vivir. Esta fuente fue hecha de bronce. Eso lo van a encontrar en Éxodo 38:8. Y ese bronce provenía de los espejos de las mujeres de Israel. Era los espejos para las mujeres de Israel lo tenían solo las mujeres que tenían economía, porque eso había que martillarlo y dejarlo de tal manera tan liso. En esa época no existían vidrios para hacer los espejos, sino que era en bronce. Y las personas que tenían esos espejos eran porque tenían economía, tenían cómo comprar. Era una cosa maravillosa para el pueblo el dar la medida de su propia apariencia para estar limpios ante Dios. ¿De qué hablan los espejos? Un espejo habla de que cuando te paras enfrente de él, ves tu reflejo. ¿Cierto? Estos espejos representan la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Santiago que ella es como un espejo que nos muestra quiénes somos. Pero muchos hombres leen la palabra de Dios y cuando la cierran, se les olvida cómo son. Eso dice el libro de Santiago. Era una cosa maravillosa para el pueblo el dar la medida de su propia apariencia para estar limpios ante Dios. Los espejos son símbolo de la palabra. Cuando el sacerdote iba a lavarse las manos, ¿qué era lo que veía? El reflejo del mismo. No se le podía olvidar que él era un hombre con muchas debilidades y necesitaba lavarse las manos conforme a la orden del Señor en obediencia. No porque esa agua le limpiara la inmundicia, sino que era para que tuviera una conciencia de lo que estaba haciendo. Es muy importante. Debía colocarse en el gran atrio antes de que los hombres entraran a la misma tienda. En el versículo 22 al 33 habla del aceite de la unción. Este aceite era usado para ungir a los sacerdotes y a los artículos que estaban en el tabernáculo. El versículo 32, no voy a detenerme tanto a leerlo, dice... El 31 dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. ¿Cómo así? Pero si se lo van a aplicar a los hombres. Ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. El Señor dijo, me preparan un aceite de tal manera que quede este aceite, que nadie me va a imitar ese aceite. Porque este es el aceite de la unción. No se lo pueden pasar a todos los hombres. Por la resequedad del desierto, para aplicárselo en la piel. No, este aceite es único. Y dice que no se lo aplicará sobre carne de hombre, no será derramado. ¿A qué se refiere eso? Que el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, no es dado para aumentar nuestra carne. Me explico. Cuando el Espíritu del Señor viene a nosotros, no es para gloriarnos en lo que Él nos ha dado, sino que lo que Él nos ha dado es para bendecir al pueblo del Señor y darle gloria a Él. Por eso es que muchos hombres están criticando hoy en día que dónde están los pastores que sanan, porque ellos hicieron mucho alarde de la unción. Y resulta que las sanidades solo provienen de la mano de Dios. Amén. A medida que Dios nos utiliza, tú debes de saber que eres un vaso de barro. El simple hecho de que el gran rey deposite su vino en nosotros, que somos unos vasos de barro, y tome él de su vino en nosotros, no quiere decir que nosotros somos los grandes. El grande es Él. ¿Estamos? A medida en que más Dios nos use, ¿qué debemos hacer? Reconocer nuestra condición. ¿Qué somos? Polvo. Cuando usted come, lo que come, ¿a dónde va? Una parte, vitamina del cuerpo, y la otra, a la letrina, al baño. Dijo una vez el pastor Samuel Lascari, ¿cómo podrá el hombre quitarse el olor fétido cuando entra al baño? Eso debería recordarle su propia pecaminosidad.
Tratamos de ocultar los olores, ¿cierto? Pero el ser humano está plagado de eso, de males. Por eso necesitamos al Señor. Por eso hay una gran promesa y una transformación de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es importante entenderlo. Sí, bonita la limpieza y bonita la belleza, y por más hermosa que sea una mujer, recuérdalo, ¿estás basando tu belleza en lo externo? Recuerda la palabra del Señor cuando vayas a la letrina. ¿De qué estás hecha y de qué estás compuesto? Y tú también, hombre. Es una verdad dolorosa, pero cierta. En el versículo 33 dice que este aceite no podía ser imitado. Dice en el 32, sobre carne de hombre no será derramado, o sea, el hombre no se gloriará. Ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. No podía ser imitado o usado como perfume de aceite normal. No puede ser manipulado por el hombre. Estas son enseñanzas para el día de hoy. El hombre no puede estar fingiendo la presencia de Dios. Eso no se puede fingir. O Dios te cambia y te ayuda, o no sucede nada. Pero no es como, y perdóneme porque no debería estar diciendo esto, como el hombre que se para a soplar la gente para que se caiga. O a darle una palmada en la cabeza para... No. Si el Espíritu del Señor viene y la persona se ha de caer al piso, bueno, no sé por qué lo hará caer al piso. ¿Me entiende? Porque cuando la Biblia dice que el Señor sopló sobre los discípulos, les dijo, reciban el Espíritu. Y la Biblia no dice que cayeron todos al piso de cabeza, no, sino que todos quedaron quietos. Algo sí sucedió cuando fueron a arrestar al Señor. Cuando usted lo lee ahí en el Monte de los Olivos, lo fueron a tomar y le preguntaron quién es el maestro, y él dijo, yo soy, y todos retrocedieron y se cayeron ante la autoridad de él. Pero eso fue otra cosa diferente. La unción del Espíritu no es para imitarla, no es para decir yo tengo el Espíritu, yo manejo el Espíritu, yo soy el que muevo la atmósfera del Espíritu, porque eso no es así. ¿Estamos entendiendo? Para no dejarnos manipular la mente. Ahora hay un incienso en el versículo 34 al 38. Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, perfumes aromáticos. Bueno, ahí da cuáles son. Harás de ello un incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será sagrada. Al Señor no le gusta la imitación. Y no le gusta que lo que usted le da a él, lo comparta con nadie. Hoy le dedicamos nuestros hijos al Señor y mañana se los llevamos a San Gregorio y pasado mañana a la Virgen de Torcoroma y luego terminan nuestros hijos manoseados por cualquier brujo de esos. Lo que dedicas al Señor es para el Señor. Las parejas jóvenes cuando han ido a la iglesia y presentan sus hijos, ¿qué es lo que dicen? Claro, mi matriz has bendecido, he aquí ha salido un bebé y este bebé ahora te lo consagro a ti. Por lo tanto, comenzamos a enseñarles a ellos las verdades de la palabra de Dios para que sean niños o niñas, crezcan en el temor reverente del Señor. Si nosotros que malgastamos media vida y venimos al Señor y hoy estamos haciendo algo, imagínense un trabajo bien hecho en nuestros muchachos. Mujeres llenas de Dios, fuertes, firmes, llevando todo hacia adelante. En el capítulo 31 viene el llamamiento. Verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he hablado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él y ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que yo les he mandado.
Cuando el Señor manda a hacer algo, le gusta que se haga con Amor. y excelencia. Sí. Excelencia. Por eso nosotros debemos entender, si vamos a predicar la palabra, debemos hacerlo con excelencia. Si vamos a cantar al Señor, lo hacemos con excelencia. Si vamos así sea a hacer un aseo en la iglesia, lo hacemos con excelencia. Aún unas onces que se dan para los hermanos, ¿cómo se hacen? Con excelencia. Llegaron los hijos del rey. Hay que atenderlos bien. No, ay, otra vez toca darles tinto. O jugo, o yo no sé qué. No, excelencia, el Señor está mirando. ¿Cómo se llaman estos dos sabios? ¿Llenos del Espíritu? Aholiab, hijo de Samuel. Pero el primordial es Besaleel. Besaleel, hijo de Betzaleel. Betzaleel y Aholibab. Es el mismo quien labraba el arca. Claro, ellos son los artífices, los escultores y tienen tal sabiduría para hacer todo tan hermosamente hecho que hasta las vestiduras de los sacerdotes las hicieron. Impresionantes. ¿Puedo hacer una pregunta? Señor. Usted habla aquí del aceite de la unción, ¿cierto? Sí. Dicen que el aceite, no, ¿le entendí mal o fue que no escuché? ¿O que Señor. estaba pensando otra cosa, que el aceite es la llenura del Espíritu Santo? Es la presencia del Espíritu Santo, la que dice unge la que- vida del Y creyente. que dice que no es derramado, que ningún sobre carne de hombre. Entonces, ahí... Cuando habla de carne de hombre es de los hombres que no han sido escogidos para el Señor, sino que ese aceite es escogido solo para los que Dios ha el pueblo de escogido, Dios, no para el impío. no para el impío, y que no puede imitarse. Por eso cuando la gente viene a hablar del Espíritu y a tratar de manipular, hay que tener mucho cuidado. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y Me siguen. me conocen y me siguen. Al extraño no seguirán. Betzaleel. Betzaleel significa Betzal, que es a la sombra o en la cobertura de. Y él, ustedes saben que el artículo él significa Dios. Entonces lo que significa el nombre Betzaleel es a la cobertura o a la sombra de Dios. O sea que este hombre vivía en la cobertura de Dios. Y el otro es, ¿cómo se llama el otro? Aholiab. Oholiab, que es en hebreo. ¿Recuerdan el artículo A o la palabra AB qué significa? Ab, padre. Absalón. Abba. Y ese nombre significa la tienda del Padre, lo cual indica que juntos vivían, residían en comunión con Dios y escuchaban las órdenes del Señor para hacer el trabajo. Miren esto tan importantísimo en el versículo 12 al 17. Además habló Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis el día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Por qué está esto ahí? Porque el Señor les dice a Betzaleel y a Aholiab que no pueden trabajar en día de reposo, así sea para Dios. No lo pueden hacer. No se puede en ese día trabajar. El descanso de Dios debe ser respetado. El Señor los llamó y ellos trabajan. Y el día de reposo, quietos. No pueden coger martillo, no pueden, pero es que estamos trabajando para Dios. No, quietos. Porque la orden es esa. Nuestro reposo está en la obra terminada del Señor Jesús. Y escúcheme en algo. Jamás debe ser eclipsado este reposo por nuestro trabajo para Dios. Cuando nosotros estamos en la predicación, no es un trabajo. ¿Me están entendiendo? Nosotros debemos encontrar reposo en el Señor en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, debe haber tranquilidad, debe haber paz. La predicación no es un trabajo, es una labor que hacemos. Por eso el predicador labora entre semana para el día que tiene que entregar el mensaje. Está reposado. Está reposado.
Es muy importante que lo entiendan ustedes. Cuando ustedes tengan que dirigir una reunión de hombres, de jóvenes, de chicas, de mujeres, por favor prepárense para el día que vaya a dar el mensaje. Usted pueda estar lo más descansado sin que nadie lo estrese, porque es un reposo en la presencia del Señor. ¿Alguna pregunta, mi hermano? Sí, mi hermano. El hermano Alex Pada pregunta, en cuanto al aceite de la unción, hay una pregunta. En los casos cuando el Espíritu de Dios venía sobre algunos impíos, como en las profecías de Saúl. Sí. Esa es la pregunta. ¿Cómo en las profecías de Saúl? El Espíritu del Señor se manifiesta en los hombres particularmente, y se manifiesta en aquellos que han sido ungidos. Y Saúl fue ungido. Por eso el aceite particularmente en el Antiguo Testamento era derramado en ciertas personas. Por eso el aceite no se le podía dar a cualquier persona. Cuando fueron a ungir, un ejemplo, a David como rey, por eso viene la palabra ungir, derramaban un aceite sobre él era ya ungido. En el caso de Saúl fue ungido, por lo tanto hubo una manifestación. Lo que la Escritura está diciendo es que ese aceite no se puede dar a cualquier persona, sino que esa unción era particular para cada persona en donde venía el trabajo de lo que el Señor venía haciendo. Este ha sido ungido para esto, este ha sido ungido para esto. Ya en el caso de la iglesia, en nuestra época, somos ungidos por la presencia del Espíritu del Señor. Por eso preguntábamos, cuando la roca fue herida, si en ustedes corren ríos de agua viva, si la presencia del Señor está en ustedes, porque esto no lo podemos imitar. Hay iglesias donde le enseñan a ustedes a hablar ciertas lenguas, y yo no estoy en contra de las lenguas, pero he visto mucha gente que repite ciertas lenguas, y repite, y repite, y repite, pero no veo un cambio, no veo una transformación. ¿Para qué repiten eso? No que esté diciendo que las lenguas sean malas, no, sino que nosotros somos hombres que cogemos ciertos patrones y los repetimos. Y hay que tener muchísimo cuidado. En muchas congregaciones, porque lo he visto personalmente, cierre los ojos y repita. Ba, 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 bi, 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 bo, 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 bo. Y así se los aprendió uno. Y usted cerraba los ojos y oía que este decía ta, 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 y el otro ta, ta, ta. No estoy diciendo que los que hablan en lenguas no sean del Señor. Lo que sí estoy diciendo es que muchos hombres han tomado ciertas particularidades de lo que el Espíritu del Señor hace y tienden a repetirlo pensando que con eso está el Espíritu del Señor con ellos. Por eso debemos hacer un análisis exhaustivo de lo que la Biblia nos enseña. Pasemos al capítulo 32. El capítulo 32 nos habla del becerro de oro, lo cual ya hemos estudiado. En este momento, en Éxodo, el pacto mosaico se ha roto. ¿Por qué? Lo dijimos en clases pasadas. Moisés sube con Aarón, Nadab, Abiú, Ur, Josué, y están allá en el monte. Moisés espera 6 días, ¿recuerdan? Y luego en el día 7º a comunión con el Señor. Él habla con el Señor, luego sale y le dice a Aarón, ve y te estás con el pueblo porque yo me voy a quedar unos días acá con el Señor. Ellos descienden. Cuando descienden, el pueblo se llena de excitación al ver que Moisés no regresa y construyen un becerro de oro. Luego es cuando Moisés desciende y se da cuenta de ese desorden que hay y Josué le dice, hay sonidos de esto. Y Moisés le dice, no, esto es como, están como en una fiesta. Eso es lo que sucede en el capítulo 32, no lo repito porque ya lo hemos estudiado. Vamos al capítulo 33. ¿Estamos? Perfecto. Dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, anda y sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, fereceo, al heveo, jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esa mala noticia, vistieron luto y ninguno puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré yo en medio de ti y te consumiré.
Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos fuera del tabernáculo, Moisés tomó el tabernáculo y levantó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ojo con esto, todavía no se ha hecho el tabernáculo. Vamos analizando estas palabras. Ubiquémonos. Estamos en la base del monte Sinaí. Han estado allí el pueblo durante aproximadamente un año. Se ha dado la ley. Después de que el pueblo salió de Egipto, de comer la Pascua, pasaron 50 días cuando llegaron al monte Sinaí, y en el monte Sinaí les dieron las leyes. Por eso es que se celebra la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Han estado un año. Se ha dado la ley, las instrucciones para el tabernáculo de Dios. Ahora es el momento de avanzar hacia su objetivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo del pueblo? Ir a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Ahora es el momento de avanzar hacia su objetivo, la tierra prometida. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el castigo por romper el pacto con Dios es que Él no va a estar entre ellos. Sin embargo, en su gran misericordia les va a enviar un ángel. El Señor les dice que quiten sus adornos. ¿Sí lo leyeron? Vamos a volver a leerlo. Verso 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Las joyas van de la mano con la alegría. Una mujer cuando no está alegre no se arregla. Me va a arreglar de pura rabia, ¿no? Cuando está alegre se pone me queda bien, no, se mira. Siempre en la escritura y en todo lado, las joyas van de la mano con la alegría. Y en este momento no es necesario que se pongan joyas. ¿Por qué? Porque deben entender que acaban de ofender al Señor. Ellos deben estar en un estado de luto por la pérdida de la presencia y por la pérdida de la alianza con Dios. En el versículo 7 dice que Moisés hace una tienda, lo llama tabernáculo. No es el tabernáculo, el Mizcán, es una tienda que él hace fuera del campamento. Esa tienda que él hace es como símbolo. Aquí está todo el campamento, está el cuadrado del campamento, y Moisés dice: voy a hacer una enramada allá afuera. Enramada o tienda. Y va y la hace fuera del campamento, como diciendo: el Señor y yo nos vamos a reunir a solas, no con ustedes, porque ustedes se portaron mal. Eso es lo que está diciendo Moisés. Y él hace una tienda allá. ¿Quién permanece allá en esa tienda? Josué. Josué se la pasa ahí. Esta tienda no debe confundirse con el tabernáculo. Ustedes ya saben cuál es el tabernáculo, ¿no? Una cosa es una tienda, que es una carpa, y otra cosa es el tabernáculo, que eso va a ser grandísimo. Entonces, cuando lean este texto, no se me vayan a confundir, porque dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Recuerde que el tabernáculo, el Mizcán, está dentro del campamento, pero esto es una tienda afuera. No se me van a confundir con los textos. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En esa tienda se la pasaba Josué. Recuerden que en el Mizcán, en el tabernáculo, nadie podía entrar, solo los sacerdotes.
Josué no es de la tribu de Leví. Esto es para que no se me confundan cuando lean la palabra tabernáculo. Es que en las traducciones muchas veces para tienda le pusieron tabernáculo y aquí solemos confundirnos. Vamos a seguir porque aquí hay una parte importantísima e interesante. ¿Por qué llaman lo que construye Moisés tabernáculo? Porque es que el Señor le habla de un tabernáculo y el tabernáculo ya sabemos quién es. Pero usted dice que él afuera sale y edifica, construye y lo llama tabernáculo. A ver, lo que sucede es que en el lenguaje hebreo hay unas palabras que debemos de tener mucho cuidado. La palabra siempre traducida para Mishkan, o el Mishkan se refiere a una tienda, a una casa, a una enramada. Cuando los traductores toman la Biblia, entonces dicen, él hizo una enramada, hizo una tienda, hizo un tabernáculo. ¿Sí me están entendiendo el punto? Y por eso es que a veces nos perdemos en la palabra. Porque aquí utilizan tabernáculo para una solita y allí utilizan tabernáculo para una grandísima. Pero es la misma palabra. Entonces no me puedo confundir del tabernáculo donde está el arca, donde están todos los utensilios, a esta tienda que hizo Moisés donde entra él con Josué a hablar con Dios. Es la misma palabra casa. Como decir nosotros, voy para el rancho. Perdónenme, ¿no? ¿Y qué es el rancho? La casa. O voy para la house, ya muy gringo. Sí, en serio. Son palabras que utilizamos, pero todos los... O voy para el sobrecito, muchos lo dicen. Es generalizado entonces. Sí, es una palabra que tiene diferentes sinónimos, pero que significan lo mismo. Ahora, si nos centramos a la palabra etimológica, no voy para el rancho, o sea que el rancho es donde hay caballos, porque los mexicanos llaman, no nos metamos por allá. Lo que queremos dar a entender es que Moisés hizo una tienda, una carpa, abrió una carpita pequeñita y allá entra y habla con el Señor y Josué se la pasa allá. Josué es uno de los que le gusta estar en conferencia con Dios. El pueblo es el que anda en una rebeldía tremenda. Es más, ni siquiera Aarón puede ir allá. Porque ¿qué fue lo que hizo Aarón? Ese señor fue el que ayudó a hacer el becerro. Y por el momento no lo castigan, pero ya se avecina el castigo. Ya se avecina. Es importante que nosotros entendamos eso. Por eso decíamos en la clase pasada que hay veces pensamos nosotros que pecamos y que Dios va a pasar por alto las consecuencias. Y eso no va a ser así. Dios perdona mi pecado. Me las deja para que aprenda. Entonces, entendido, esta tienda no es el mismo tabernáculo. Aún no ha sido construido el tabernáculo. Moisés construyó una tienda fuera del campamento donde tendrá sus reuniones con Dios. También vemos que Josué nunca salió del interior de la tienda. En el tabernáculo del desierto, Josué no podía entrar, porque ahí solo entran los sacerdotes. Y quiero detenerme en esta mañana, aquí quería llegar con ustedes, al versículo 11 en adelante, que me parece exquisito para que nosotros nos gocemos en esta mañana. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Amén. Hablaban cara a cara. Versículo 20. Dijo, no podrá ver mi rostro ningún hombre porque no podrá vivir. Entonces, ¿a qué se refiere aquí que Moisés hablaba cara a cara? Porque yo puedo tomar no es que Dios hablaba cara a cara con él. Moisés sí que conoció la cara del Señor. Nunca. Moisés hablaba con el Señor como hablando con él cara a cara. Como dice la Escritura, como habla cualquiera a su compañero, y ahí nos podemos perder. El Señor Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. O sea que Moisés no lo está viendo físicamente. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía a su campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Mire lo que va a decir Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino,
para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es un diálogo que están teniendo ellos dos allá. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos y este pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Tengo que leerles el texto para que ustedes se empapen de lo que está sucediendo. Es un diálogo de Moisés diciéndole, el Señor dice, yo no voy a ir con ustedes, pero les voy a enviar mi ángel. Y mi ángel va a ir con ustedes. Moisés dice, no. Si su merced no va, yo no voy. ¿Y cómo voy a llevar este pueblo? Y el Señor le dice, Moisés, voy a ir contigo. Tú te comunicarás con el pueblo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque este hombre está anhelante de la presencia de Dios. Él no quiere otra cosa. Él no le dijo, Señor, dame 10 camellos para ir tranquilo y relajado. Necesito plata, comisioneme 10. Multiplíqueme este pueblo, que ofrenden y diezmen. ¿Quería eso Moisés? No. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. A mí no me importa. Solo quería la presencia. Entonces dejemos esto botado. Yo no voy. ¿Y qué han de decir las demás gentes? Que usted nos sacó para que nos muramos acá. Ese es Moisés. Y Moisés entraba a pelear a la presencia del Señor. Moisés pidió al Señor que por favor lo acompañe en esta labor. Moisés y Dios hablaron cara a cara como amigos. Como les decía en el verso 20, pero recuerden que el rostro de Dios nadie lo ha visto. Cuando habla de la presencia, tenga en mente que este diálogo ocurrió después de la entrega de la ley. Cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, Moisés baja y ¿qué encuentra? El pueblo desordenado y la idolatría, y lo rompe, y el Señor dice, yo no quiero nada más con ustedes. Pero le está enseñando a Moisés su corazón. Dios está formando el corazón a Moisés. Moisés le dice, Señor, yo quiero que tú me acompañes. Y aquí seguimos en nuestra lectura. Verso 18. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Espectacular. Esto es hermoso. Primero, Dios no tiene brazos. Dios no tiene dedos. Dios no tiene ojos. Dios no tiene pecho y Dios no tiene espalda. Porque Él es espíritu. Esto es algo de lo que el hombre nunca podrá entender de Dios. Por eso nos dieron la figura del Señor Jesús, nombre dado a todo hombre en el cual podemos ser salvos. Es importante entender. Los ojos de Dios nos ven, amén. Pero esto es un lenguaje de figuras, un lenguaje alegórico. Como cuando la Biblia dice que Dios tiene sus alas y debajo de sus plumas nos cubre. Dios no tiene alas y mucho menos plumas. A la sombra del Altísimo. Son figuras, hay que entender. Por eso hablar de nuestro Dios es algo tan delicado pero a la vez tan bello. Cuando se habla de la presencia debemos de tener en cuenta primero que el pueblo desobedeció y Moisés está intercediendo. Ahora Moisés le dice, Señor, déjame ver tu rostro. Déjame ver tu gloria. ¿Qué es lo que está pidiendo Moisés? Y esto para que entendamos este texto. Él quería un entendimiento profundo de la revelación que ya había recibido.
¿Qué es lo que está pidiendo Moisés? Señor, yo necesito que me des claridad de esta ley que me acabas de dar. Esto que acabas de dar al pueblo. Necesito entenderlo. Moisés no estaba diciendo, Señor, muéstrame si eres mono, si eres rubio, si tienes ojos grises, azules, verdes, si eres de ojos azules como los ingleses. No, él no quería saber eso. Él le dijo, Señor, déjame ver tu gloria. Él quería un entendimiento profundo de la revelación que ya había recibido. Estamos para cuando lean este texto. Y aquí viene un ejemplo. Moisés le pregunta, ¿por qué los justos sufren y los malvados prosperan? Y esto se ve en la respuesta que Dios le dice a Moisés. Esto para que entendamos los textos bíblicos. Dice, le respondió, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y aquí viene, ¿tendré misericordia? ¿Por qué viene esa frase ahí? Si le está preguntando es, muéstrame tu gloria. Y el Señor dice, tendré misericordia al que quiero tener misericordia. Y por eso les pongo este ejemplo. ¿Por qué los justos sufren y los malvados prosperan? Y esto se ve inmediatamente en la respuesta de Dios. Seré misericordioso con quien quiera ser misericordioso. Moisés le pregunta al Señor, quiero saber de qué manera es que tú diriges el mundo. Quiero conocer tus caminos. ¿Cómo es que tú tratas con los hombres? Quiero tener ese conocimiento profundo. Moisés quiere un conocimiento profundo de lo que Dios está haciendo. ¿Y el Señor qué le dice? A ver, todos en el texto. El Señor, a ver, vamos al diálogo, vamos a ponerlo más didáctico. Moisés le dice, Señor, el pueblo desobedeció, merecen ser castigados, pero ahora que estoy hablando contigo, tú los estás perdonando. Y esto es lo que yo no entiendo. Yo quiero saber de qué manera es que tú tratas con el hombre y me muestres la profundidad de esta ley que me estás enseñando. Y ahí es donde el Señor le dice, yo seré misericordioso con el que quiero ser misericordioso. Seré clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y Moisés le dice, enséñeme. Moisés todavía no sabe lo que ustedes conocen como gracia, como un perdón inmerecido. Él todavía no lo conoce. ¿Cómo es posible que los egipcios se portaron mal y a todos los castigó? Ahora este pueblo se paró de cabeza y tú los estás perdonando. No te entiendo, Señor. Y ahí es donde viene esta pregunta de Moisés. Y el Señor le dice, no verás mi rostro, mi faz, sino que verás mi espalda. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? No verás mi rostro, sino que verás mi espalda. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A ver, por favor, agudicen esos sentidos en el espíritu. Porque Ustedes que están llenos del espíritu, Señor. Porque él iba a llevarle las cargas. Sí, pero ¿por qué le dicen no verás mi rostro, sino mi espalda? Lenguajes de figuras. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No verás la gloria de lo que yo hago, el entendimiento total y claro que ese es mi rostro. Solo verás una parte, mi espalda. A eso es lo que se refiere. ¿Sí está entendido? Que no puede ver la rostro y no la gloria. No, es que la gloria es no esa. va a ver en su plenitud, sino solo una parte. Va a entender la ley en la parte que él tiene que entenderla, porque solo uno mostrará el rostro de Dios. ¿Quién es? El Señor Jesús es el que nos va a traer toda la claridad. Por eso le dice, mi rostro no verás, pero verás algo de la gloria de esta ley. Y cuando Moisés habla, en el próximo capítulo, él baja con el rostro resplandeciente. Es para entender las figuras que después encontramos en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, porque aparece Moisés y Elías. Y este diálogo que se está teniendo acá, si usted lo quiere y logra entenderlo, lo puede combinar, a ver, como si fuera una figura tridimensional y la mueve. Y es como si el Señor Jesús estuviese hablando ahí y en ese mismo instante aparece el Señor Jesús, Moisés y Elías. Es una figura que se mueve porque en la eternidad no hay tiempo.
No sé si me está explicando. Pero veo que la claridad se la da el Señor a Moisés, porque al mismo tiempo el versículo me da a entender que Moisés no sabía lo que estaba pidiendo. Sí sabe lo que está pidiendo. Porque el Señor le da la claridad a él. Sí sabe lo que está pidiendo Moisés. Moisés está pidiendo profundidad, Señor. Familia Sonara dice que irá delante de él. La espalda. Significa que irá delante de él. Y la hermana... Ah, ya. Ellos dando la apreciación sobre la espalda. Y la hermana Mayra dice, quiere decir que no tendrá la revelación que Dios tiene. Sí, perfecto. Perfecto el comentario de la hermana Mayra. Y es importante, vuelvo otra vez. Aparentemente Moisés está, vamos a ponerlo 3000 años antes del Señor, ¿cierto? Y él está aquí en este instante hablando. Está hablando y él está viendo la figura de una espalda. Si nos trasladamos a la época del Señor, les decía, miren la figura tridimensional, el Señor voltea a mirar y Moisés le está mirando la espalda al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesús, pero ustedes tienen que meterse para entenderlo. Sí, porque En el monte de la transfiguración esto está sucediendo en un instante. porque Dios es espíritu, que espalda. Ojalá logren entenderme lo que les estoy diciendo en esta mañana. Es como si se uniera. En Dios no hay tiempos, no hay años. En Dios es un solo instante. Ese momento donde usted ve al Señor Jesús en el monte de la transfiguración y aparece Moisés y aparece Elías, tiene que conectarlo con esos pasajes de la ley y los profetas donde ellos están en este momento. Es como si en este momento Moisés tuviera una visión de estar viendo al Señor Jesús y está viéndole la espalda. Y en la época del Señor Jesús, el Señor voltea a mirar y ya comienza a hablar con Moisés, y ahí es donde le da la claridad de esto. Moisés va a tener una lucidez en cuanto a la ley, pero no toda. Sí, yo sé que la mente de ustedes les ayuda, ustedes son muy pilosos. Y ahí vamos a estarnos esforzando en el Señor para entenderlo. No es tanto ver la cara de Dios literal. No existe tal cosa como la conciencia física de Dios. Espero que me entiendan las palabras. Voy suave. No es tanto ver la cara física de Dios. Eso no es lo que Moisés está pidiendo. Moisés dice, quiero una revelación más allá de lo que no he entendido. Porque no existe tal cosa, ojo con las palabras, como la conciencia física de Dios. Conciencia. Conocimiento y ciencia. Un análisis, un investigar, un ver la cara física de Dios. Eso no se puede. Ningún hombre puede comprender a Dios. Eso tiene que ser claro para todos. Lo físico no puede experimentar lo espiritual en su plenitud. Por eso es que nosotros hoy estamos en el espíritu y más tarde nos salimos. Y duramos más horas afuera que adentro en el espíritu. Pero cuando estamos conectados en el espíritu podemos ver lo que la escritura nos está enseñando. Cuando les habla de la figura tridimensional, les estoy hablando lo mismo que cuando el Señor Jesús resucita y las mujeres lo van a tocar y les dicen, no me toquen porque aún no he subido a mi Padre ni a vuestro Padre. Y luego usted se traslada a Apocalipsis capítulo 4 y 5 y ve la ceremonia en el cielo cuando a él le entregan toda la autoridad. Y luego se devuelve otra vez a Mateo y el Señor ya llega y dice, muchachos, toda autoridad me ha sido dada, toda potestad. Por eso debo combinar la escritura y entenderla. La Biblia es hermosa, pero no puedo despegarme de ella en un solo capítulo de la escritura. Señor. La hermana Mayra Padua dice, pastor, cuando la palabra dice que Moisés habla cara a cara con Dios, ¿podemos tomarlo como esa relación estrecha que tienen? Íntima. Lo que hacemos nosotros, ¿ustedes hablan cara a cara con Dios? ¿Pero ven alguna figura? No. Pero cierran sus ojos y en espíritu. El Señor le dijo a la samaritana, mujer, ustedes dicen que es en este monte, Gerizim, y los judíos dicen que es en Jerusalén, y otros dicen que es en Samaria. Pero yo les digo que los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque es necesario que al Padre le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Espero haberle contestado a mi hermana. No es tanto ver la cara literal.
Ver a Dios cara a cara significa conocer los caminos de Dios con absoluta claridad. Lo repito, ver a Dios cara a cara significa conocer los caminos de Dios con absoluta claridad. El hombre no puede hacer esto. Hermano, ¿y usted sabe cuál es la voluntad de Dios, del Señor, para esto? Trato de atisbar algo, pero no lo veo. Hay momentos en que Dios le dice a uno, sí, mira, es esto. Pero hay otros momentos donde el Señor lo utiliza a uno y uno da la palabra, los hermanos se gozan, pero luego ya lo toman uno como el agorero. Y el Señor dice, no, es que usted no tiene ninguna potestad. Una cosa es que le dé una vislumbre y otra cosa que usted... Por eso el profeta, que tan mal han utilizado esa palabra, piensan que el profeta toda hora tiene la luz hacia el futuro. Y el profeta tiene una luz hacia el pasado. El profeta no puede mirar hacia el futuro. No puede. El profeta solo mira al pasado para llamar al pueblo al arrepentimiento. El profeta nunca vaticina el futuro. Jamás. Es importante entender esto. El profeta va conduciendo su auto y cuando usted le pregunta algo, él solo mira el espejo retrovisor, él no puede mirar más allá. Y cuando mira el espejo retrovisor, es que sabe si se puede salir o no. Uy, cómo maniobra. Pero no se dan cuenta que él está mirando hacia atrás. Porque lo que está aquí al frente todos lo vemos. Y esas partes que corre peligro, cuando una persona está conduciendo, lo que más peligro corre él es cuando no mira hacia atrás. Cuando no mira sus espejos. Siempre un buen conductor está pendiente de eso. Los que creen que voy a echar para adelante y corra, lo más lógico que le espera es una estrella. Pero la prudencia, el mirar la escritura, el analizar la Biblia, el estar pendiente de lo que el Señor dice, ahí es donde extractamos las cosas bellas. El hombre no puede conocer con toda claridad todo lo de Dios. Solo podemos ver la espalda de Dios. Es decir, podemos tener una idea de lo que está sucediendo, pero no podemos tener absoluta claridad. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El Señor se lo dice a Job. Hay veces viene una persona, poco a poco, el Señor le viene enseñando a uno a consejería y hay veces uno cree que se las sabe todas. Y uno no sabe nada. Y yo sé cuál es el consejo para esta persona. Y cuando estoy hablando con esa persona, se me turban los pensamientos. O sea que Dios oscurece el consejo y no da el entendimiento. Algo particular que he aprendido en consejería con mujeres es que ellas van a que las escuchen. Porque ellas saben lo que van a hacer. Ellas solo quieren que las escuchen, no es más. Díganme si no, mujeres, ¿ustedes saben qué es lo que quieren hacer? Es muy cierto. Otro punto importantísimo para conocer. Aquí Moisés está preguntando sobre claridad total de la ley y el Señor le dice, no, te voy a dar solo una parte. A nosotros nos las da por el Espíritu del Señor, claridad de la ley, que es lo que estamos mirando ahorita. Pero mire lo que dice el Señor. Entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y aquí viene, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué tiene que ver el nombre? Los nombres de Dios son descripciones de Él, de cómo se relaciona Él con los hombres. Por eso cuando nosotros estamos hablando de la Biblia de Adonai, Yahvé, el Yuhei, Babhei, Jehová, el Señor, Jesús, Dios, que todos son solo calificativos, debo entender cómo Dios se relaciona conmigo. Hoy en día Dios se relaciona con el hombre a través de un hombre con un nombre. ¿Quién es? Dios se relaciona con nosotros a través de un hombre con un nombre. ¿Quién es? El Señor Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. O sea, que cada vez que yo me voy a acercar a Él, debo reconocer que Él es
Mi Salvador. Un Salvador. Y si Él es un Salvador, yo necesito saber en qué me estoy muriendo o qué es lo que estoy necesitando para que Él me salve. Amén. Si Él es un abogado, ¿a qué acudo a Él? La Que defensa. interceda por mí. Claro. Ejemplo, si usted sale y necesita arreglar un par de zapatos, ¿va a la carnicería? No, ¿A la droguería? no. ¿A dónde va usted? A la zapatería. A la zapatería. Lógico, suena muy párvulo. Pero es la realidad porque nosotros hay veces no entendemos lo que hacemos con el Señor. No, es que el hermano, esos ejemplos, pero es que los veo que no acuden a Él en sus problemas. Cuando está en una dificultad, ¿Él es su abogado? No, no lo es. Ah, pero usted sabe que Él es el abogado. Y entonces, ¿dónde está lo que usted conoce? Él es su sanador. Su sanador. Y entonces, ¿dónde está usted cuando está enfermo? Así sea del alma por su pecado que lo tiene ensangrentada su alma debido a esa llaga podrida que lleva adentro. ¿Dónde está su sanador? Porque a veces decimos, no, el hermano maneja el ABC, nos maneja el párvulo, pero es que no me entienden lo que les estoy hablando. Es ir verdaderamente a la medicina, a la fuente. Por eso Dios se comunica a través de los hombres con su nombre. El nombre que nos manifestó, nombre dado a todo hombre es Jesús. Y Jesús es Salvador. Jesús es ungido. Y yo tengo que acudir a Él. Cuando yo nombro el nombre del Señor Jesús, debo entender por qué lo estoy nombrando. Porque estoy en una necesidad tan apremiante que necesito que me ayude. Y la persona que me ayuda es mi Salvador. El que me salva. Y los salvadores sí que son tan oportunos. Recuerdo una vez que me fui cuando estudié en el seminario bautista, me metí a la piscina. Yo me muevo por la piscina. Yo sé muchos estilos de nadado, estilo ladrillo y lo que usted quiera. Y estaba nadando y ya me faltaban, no les miento, 2 metros para llegar a la orilla y me encalambré. Y esa es la cosa más desesperante que había, o que hay. Y comencé a tomar agua y todos los pastores estaban alrededor, solo un pastor volteó a mirar, el pastor Rodrigo, y me vio. Y él vio que yo no salía. Y él dijo, se está ahogando. Y claro, yo comencé, y uno comienza la angustia hasta que por allá sentí que me agarraron y me sacaron. Me agarró de la camiseta y me jaloneó duro. Y ahí me agarraron todos y me dijeron, ¿se está ahogando? Le dije, sí, claro. Todos soltaron la risa y le dije, no, fue que me encalambré. Usted cuando le viene un calambre, usted pierde el sentido. No puede moverse nada. Pierde el sentido y entra en un desespero. Pero voy a la expresión, cuando me sacaron, entendí lo que es un salvador. Un salvador se necesita en ese momento más crítico, cuando salgo a flote. Muchos dirán, ay, se está ahogando en un vaso de agua. Sí, pero el vaso de agua era terrible en ese momento para mí. Era terrible. Y es importante entender. Por eso el Señor dice, yo pasaré delante de ti y proclamaré el nombre del Señor. ¿Cómo se relaciona con los hombres? La revelación de su nombre o de sus nombres siempre fue el vehículo principal para esto. Cuando el Señor se encuentra con Moisés, le dice, yo no me presenté ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob con este nombre, mas a ustedes les voy a decir, yo soy el que soy. Y Dios siempre se manifiesta en sus nombres. Por eso hacer un estudio de los nombres de Dios es excelente. No para coger una muleta en el nombre, sino para saber que Dios se ha manifestado de diferentes maneras. A la mujer que está deshecha, sola, triste, como Agar, que la sacan de su casa con su hijo, el Señor se le encuentra por el camino y le habla. Ana llorando porque no podía tener un hijo. Y así siempre mire cómo el Señor se manifiesta. Por el pecado cometido por el pueblo debían ser destruidos completamente. Moisés no pudo encontrar las palabras adecuadas para arreglar la situación. Por lo tanto, le pidió a Dios una revelación de su bondad absoluta, lo que permitiría posponer y cambiar el decreto. ¿Por qué se cambia esto? Dios entonces reveló su bondad completa ante él. Esto le dio a Moisés en ese momento y a nosotros la posibilidad de orar a Dios, de apelar a sus atributos
y a su bondad extraordinaria. Éxodo capítulo 34. Vamos a saltar un momentico para que ustedes vean versos 6 y 7. El suceso del capítulo 33 y 34 es el mismo. Dice el verso 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando. Mire lo que dice, por favor, coordinemos las palabras. Jehová descendió. ¿Quién descendió? Jehová. Y él proclama el nombre de. Jehová. Y ahí es donde yo tengo que entrar a analizar. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová. Jehová, Jehová. ¿Pero quién es? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y se postró. Volvamos al capítulo 34. Después vemos esas características de Dios. Cuando usted sienta que Dios no lo perdona, vaya a Éxodo 34, 6 y 7. Cuando sienta que se siente solo, Éxodo 34, 6 y 7. Cuando no entienda al Señor, Éxodo 34, 6 y 7. Para que entienda que Dios no cambia. Ahora el Señor le dice, estamos en el capítulo 33. Y dijo a un Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. El Señor lo metió en una hendidura de una peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esta hendidura de esta peña es la que más adelante Elías va a buscar. En esa hendidura de la peña se esconde Elías, que es donde el Señor le dice: Elías, ¿qué haces acá? Ustedes lo han leído, ustedes lo han estudiado conmigo. Pero bueno, vamos a la hendidura de la peña. Moisés parado en una grieta, en la hendidura de la roca. Esto tiene una simbología. ¿La roca quién es? Cada vez que ustedes vean y háganse un estudio de la roca, así sea solo en Éxodo, la roca que se le golpea, la hendidura de la roca que se le habla, la roca que lo sigue, la roca en los Salmos, la piedra desechada por los hombres. Siempre el Señor se identifica con esa roca. Moisés parado en una grieta, una hendidura, en una roca. Moisés puede ver la espalda o sombra de la gloriosa revelación del antiguo pacto. ¿Cómo verá el rostro Moisés? ¿O cómo va a sentir esto? La única manera de que Moisés tenga un acercamiento tan profundo a Dios es que lo metan en la roca que es el Señor. La roca hendidura, herida. La revelación completa va a ser a través de esa roca, que es el Señor Jesús, muerto y resucitado. Esa es la figura que hay aquí. Meten a Moisés en la roca, lo cubren por un momento y vuelven y lo sacan y solo logra ver la espalda. Esa sombra de lo que el Señor quiere que él vea. Por eso Moisés le brillará su rostro. El único que trae la figura del rostro de Dios es. Por eso es que cuando está en el monte de la transfiguración, ven que su rostro brilla. Él es el que trae la luz de la revelación divina. Amén. ¿Nos ha rendido en el tiempo? ¿Pasamos al 34? ¿O están cansados ya? ¿Hemos aprendido, hemos entendido? Amén. Continuemos. Capítulo 34. Espero reportes de los hermanos que nos están viendo desde sus casas. Para mí es una gran bendición compartir con ustedes la palabra. Es algo muy bonito. Siempre le pido al Señor que por favor nos ayude, que nosotros indaguemos, aprendamos,
que no sea más de lo mismo, que no sea papa y arroz. La papa y arroz es deliciosa, pero que bueno es cuando sabemos combinar las cosas y que sean bien hermosas y aprendamos. Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebranté. Recuerden que Éxodo es lógico y no es cronológico. Por eso usted debe relacionar cada vez que están hablando de las 2 piedras y en qué lugar está parado Moisés. Vamos a ir al verso 2, sigan ustedes. Y prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni buey pascan delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y entonces aquí ya conectamos con lo que estábamos leyendo en el capítulo anterior. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Un segundito que hay una pregunta. El hermano Alexander Padua pregunta, ¿ese tendré misericordia puede entenderse como una revelación más completa para las generaciones posteriores? Sí, señor. Así es. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ya saben que este texto lo tienen que aprender, ¿no? Esto para seguridad de sus propias almas. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Recuerden que la ruptura de esas tabletas por parte de Moisés, ¿por qué la rompió? ¿Qué era lo que simbolizaba? Sí, esforcémonos. Cuando alguien rompía unas tabletas, ¿era un símbolo de quebrar, de romper, de quebrantar un pacto? Él cogió las tabletas y las rompió, les dijo: ustedes quebraron el pacto, ¿ahora qué vamos a hacer? Si mientras yo hablaba con el Señor, ustedes miren lo que estaban haciendo. Recuerden que la ruptura de esas tabletas por parte de Moisés era costumbre del Medio Oriente, indicando que se había violado un acuerdo. En el versículo 6, esto también ya lo habíamos mirado. Dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: fuerte y misericordioso, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira, grande en misericordia. Aquí viene el 7. Que guarda misericordia a millares. Cuando habla de millares, ¿qué es? Multitudes. El número 1000. Eso ya lo habíamos visto en Éxodo. Visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y hará misericordia a millares. El número millar, ¿qué significa? Sí, 1000. Pero ¿qué significa? Dice que hago misericordia a millares. Lo repito, por favor, no lo olvide. Por eso es bueno tomar apuntes. El número 1000 significa para siempre. Él va a tener misericordia para siempre, conforme a la pregunta que hacía el hermano de que tendrá misericordia del que quiere tener misericordia. El número 1000 significa para siempre. Sin embargo, el Señor dice que su justicia exige que no pueda llamar inocente al culpable. Esto es algo importantísimo. Cuando alguien comete algo malo, debemos hacerle entender
que él hizo lo malo, que tiene salida en Dios, pero debe entender que hizo lo malo. Hoy en día las doctrinas, entre comillas, de la gracia, que no son gracia, le dicen al pecador, tranquilo, el Señor lo perdona. Tranquilo no, no hay tranquilo. Reconozca que lo que hizo estuvo mal y el Señor le ayudará. Pero primero reconozca. La primera parte del arrepentimiento es reconocimiento de que he hecho mal. ¿Para qué un Salvador si no necesito ayuda? ¿Para qué un médico si no estoy enfermo? No podemos declarar inocentes a los culpables. ¿Entendido? ¿Ha declarado usted alguna vez inocente al culpable? ¿Algún culpable? Alguien que ha hecho lo malo y usted le dice, no, tranquilo, eso, alguna cosa se hará. Y usted sabe que se hizo las cosas mal. Pero tranquilo, no, eso tranquilo. El Señor dice, no me gusta eso. No me gusta eso. Hágale entender a esa persona que lo que hizo estuvo mal para que no vuelva a repetir la acción. ¿No es que se puede perjudicar más adelante? Importantísimo. La frase tercera y cuarta generación se convertirá en una expresión hebrea que significa a corto plazo, tercera y cuarta generación. Cuando la Biblia habla de tercera y cuarta generación, el Señor dice, hay un lapso de tiempo. Cuando habla de millares, dice, para siempre. El nombre de Dios es único y no debe compararse con nadie. Repito, el nombre de Dios es único. Si su merced, que está entre los musulmanes, dice que Alá es Dios, lamento decirle que no. No, el nombre de nuestro Dios es único. Por eso Él revela su nombre en el libro de los nombres. Y por eso tan reiterativamente, Jehová dijo, Jehová, Jehová, grande y misericordioso. El nombre del Señor es único. Alá no es Dios. El que venga y le diga que Alá es Dios, ya lo sabe usted que no es así. ¿Estamos? Alá es otra persona. Por eso hemos hablado también de esos Cristos que nos montan en las tradiciones que no son el Señor Jesús. Nosotros venimos conociendo al único y verdadero Dios. Es importante. El ecumenismo dice, no, tranquilo, usted cree en Dios, yo también lo creo, usted a su manera y yo a la mía, no vamos a pelear. La Biblia dice, usted no me hace esa asociación. No, señor. Ojo con eso. Ojo con eso, manito. Sí, es cierto. El Señor dice, nada de esas alianzas. ¿Ha oído usted esa expresión? Usted adora a Dios a su manera, a mí déjeme y ahí vivimos todos contentos. Pero todos vamos a al mismo Dios. Eso es una mentira. Eso es una mentira porque no hay otro camino hacia Dios sino por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? Toma mi cruz y sigue. Sigue. Coja la cruz que nos van a castigar allá arriba. Nos van a matar, camine. Ah, ya es muy diferente. Es muy diferente. El Señor Jesús nunca nos dio una gracia barata. Jamás. Nos dijo, el que me quiera seguir camine, vamos es a morir. Y el que muera por causa mía, vivirá. Los desafíos de Él son fuertes. Y no hay otra manera de llegar al Padre. Cuando Dios pronuncia su nombre, recuerden que el nombre es algo muy personal. No es como nosotros. A nosotros nos colocaron un nombre para identificarnos. ¿Cierto? Leo, Tavo, Juan, Luis, Dylan, Laura, y así. No, ese es el nombre de ellos. En la cultura hebrea se coloca el nombre para identificar los rasgos personales de ellos y la tarea que van a desempeñar. Recuerdo que antes existía la preocupación por algún pecado cometido. Hoy en día no. La gente pasa los pecados como si nada. Hace muchos años, en la tradición donde me levantaron, en Semana Santa no se podía uno bañar. Se volvió uno pescado. O Dios lo castigaba. Le salían escamas en la piel. En Semana Santa a mí me enseñaron eso, de niño. Y yo me asustaba. En Semana Santa no se podía prender un equipo de sonido.
Nada. Todo el mundo quieto. Nadie peleaba. Cuando usted cometía algo, era compungido, se sentía mal. Papito Dios lo va a castigar. Y a mí me intimidaban con esta. De pronto su mamá se muere. Y yo, quién no llora porque su mamá se le muera? No, ¿quién no cambia? Pero había cierto redarguir en el corazón. O no, hoy en día es normal. Hoy en día es normal. Si robó, tranquilo. Ay, usted también dándose golpes de pecho. Todos hemos cometido lo mismo. ¿De dónde está usted? O sea que por el simple hecho de que yo caminé por caminos que no debí caminar, ¿mis nietos tienen que caminar por allá? No. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Porque mi experiencia está para decirle a ellos que no lo hagan. Amén. La experiencia de mi madre me ayudó para enseñarle a mis hijas que no debían cometer cosas incorrectas. Porque ella pagó el precio y yo sufrí. Y eso lo aprendí. Así es que nosotros venimos aprendiendo. Ese facilismo de que no, tranquila, ay, a usted le pone color a todo. Cuidado. Cuidado. Ustedes, sus hijas son para belleza, ¿no? O sus hijos y sus hijas no son hermosos. Amén. Claro. Y son para belleza en el Señor, como veíamos en las vestiduras sacerdotales. Ustedes están levantando hijos para bien. Para honra y hermosura. Claro. ¿Quién quiere tener una hija para que se prostituya? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Es mi princesa. ¿Qué le sucede? ¿Qué está pensando? ¿Ni muchacho para las drogas? No. ¿Cierto que no? No. Nadie tiene esa mentalidad. Por eso venimos enseñándoles principios. Amor, mira, va a suceder esto, va a pasar lo otro. Y viene la instrucción. Tanto nuestras niñas como nuestros niños corren peligro. Hoy en día los niños corren muchísimo peligro. Las niñas se van, dicen la frase del mundo, empoderando y se van volviendo tenaces. Y hay que tener cuidado también con ellas. Que no pierdan su identidad como mujeres, nuestros niños como hombres. No pueden perder la identidad. No puedo negociar con el pecado por el simple hecho de que yo viví ahí. Escuché hace muchos años una frase que decía, vaca vieja se le olvida cuando fue ternera. Pero esa ilustración la tomo no para que se recreen en el mal que yo estuve, sino para ayudarlos. Cuando yo estuve en mi necesidad, ¿quién me ayudó? Nadie. Aquí está la mano para ayudarles. Dios no tendrá por inocente al culpable. No olviden eso. Como les decía, antes existía la preocupación por algún pecado cometido y las personas se angustiaban. Hoy, debido a la gracia barata que se enseña, las personas se desatienden del asunto. Dios lo perdona. ¿Ha oído esa frase? Siempre. ¿De dónde Dios me perdona? Tendré misericordia del que quiero tener misericordia. A veces, perdónenme, no una infidencia, llegaban mis hijas con sus amigos. Papi, salude. No quiero saludar. Tal persona no me gusta. Ustedes han oído esa frase, ¿no? No que sea caprichoso. Ya uno por el ojo en la vida aprende a estudiar las personas. Pero no, yo no quiero saludar a esa persona y no la voy a saludar. Porque los hijos creen que los padres están en la obligación de hacer algo. Y no es así. Y el día que yo me entreviste con esa persona, pues va a ser en otro contexto. ¿Sí me están entendiendo? No porque haya arrogancia, sino que nosotros enseñamos a nuestros hijos que no a toda hora somos fiesta. Que hay cierta particularidad que se debe respetar en la casa. Es importante entender esto. Esto es importante para nuestras casas, es importante para nuestras familias. Aunque en mi caso es difícil no saludar a una persona. Hoy en día se me dificulta más. Hoy en día, ¿qué días me sucedió? Que fui a saludar a una persona, me la presentaron y uno lo enseñaron desde niño a estirar la mano, mucho gusto, con el codo. Desagradable. ¿Cierto? Desagradable. ¿Cuánto no se esforzaron por enseñarme a mí llegue, salude, respete, de la mano, párese? Eso fue un entrenamiento muy fuerte. Y hoy en día salen con un poco, no debo, mire, le presento a fulano, mucho gusto.
Ah, yo me pongo de mal genio. Ahora utilizo unos guantes, todos me dicen, ay, le da miedo el COVID. No, no me da miedo el COVID. Me da miedo el COVID comparendo más bien. Que darle 1.000.000 de pesos no. Pero prefiero utilizar los guantes y darle la mano a la persona. A mí no me pueden quitar lo que me enseñaron. No me lo pueden quitar. Y no me lo voy a dejar quitar. Que no salude y que no abrace. Yo voy a hacer lo que a mí me enseñaron. Y Dios me ha enseñado eso. Y a mis hermanos en la fe, ósculo santo y abrazo. Ministerio Rap en la iglesia del abrazo. Donde nos abrazamos, donde nos decimos, hermano, nos ha hecho falta. Donde nos damos un beso. Eso somos nosotros. Nos queremos, hemos aprendido a querernos. Porque somos personas que hemos sufrido en este mundo. Hemos pasado por luchas, desengaños, tristezas. Y llegamos a la iglesia a encontrar el reposo de Dios. Encontrarnos con los hermanos. Les decía, ya termino con esto. Antes existía la preocupación por algún pecado cometido y hoy las personas se angustiaban. Hoy, debido a la gracia, esa barata que se enseña, las personas se desentienden del asunto. ¿Que los creyentes pueden pecar sin consecuencias? Falso. Eso es erróneo, no tiene respaldo bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. El perdón es perdón. La consecuencia es la consecuencia. El uno no elimina al otro. ¿Cierto? Llega la nena a la casa y mamá, perdóneme, estoy embarazada. Claro, mi amor, yo te perdono. Pero para adelante con su consecuencia. A trabajar y a sacar ese bebé adelante. No como utilizan hoy en las redes la mamá luchona, fuerte, que va y le entrega. No. Hay que lucharla, hay que sacar esos hijos. Así sea enseñándolos, así no haya trabajo, pero hay que enseñarles. Se debe hacer algo en nuestro trabajo. Es muy importante. Así es que recuerde, antes de ir a hacer algo malo, Dios te perdona, pero no borra las consecuencias. Siempre las consecuencias quedan como una cicatriz. La mujer que piensa que puede jugar y que no va a llevar una consecuencia, la cicatriz te va a quedar en el rostro. No te la puedes quitar. Y yo me doy cuenta de eso cuando hablo con las personas, cuando hablamos y a veces prefiero no tocar eso, de la suciedad donde han caminado, ahí está eso gritando. Por eso necesitamos ir delante del Señor a que nos limpie. Pero para eso necesitamos las fuentes de agua del Espíritu para que salga, cicatrice, sane. Hablaba con el hermano antes de la reunión y decía el hermano, ¿cómo luchamos nosotros los hombres con ciertas circunstancias? Claro, donde nos metimos. Donde nos metimos. Terrible. Cierro con esto. Una vez me contaba un hombre del ejército que en uno de los castigos que les hacían a los soldados, cogieron un soldado y lo metieron en una letrina. Las letrinas son unos pozos donde llega todo y como castigo lo metieron ahí mediodía. Cuenta él que el muchacho quedó enfermo de la cabeza porque el olor no se le quitó en más de 20 días, a pesar de que se bañaba. Quedó penetrado. Y así es el pecado en nuestras vidas. Si nosotros no vamos al Señor genuinamente reconociendo nuestro pecado y que hemos fallado y que yo quiero que se borre ya eso de mi mente y del corazón, tengo que hacerlo genuinamente y el Señor me perdonará y Él me dará las herramientas para olvidar eso. De otra manera, el olor seguirá. Y cada vez que se toque el tema, ahí estará el escozor. Vamos a orar.